vamos a ver lo que corresponde al eje gonadal femenino. En realidad, el patrón que habíamos dicho en el control del hipotálamo a la hipófisis es básicamente con la hormona liberadora de gonadotrofina. Ustedes no recuerdan, la clase que vimos en el gonadal masculino dijimos que para que se pueda armonizar el eje gonadal, ya sea masculino o femenino, tenía que haber primero una regulación de la secreción de la GNRH. También le dije de que en la infancia y en el desarrollo embrionario, esta GNRH tenía una secreción errática, no era armónica. Posteriormente, en la pubertad, esto se iba armonizando a predominio inicial de las primeras horas de la mañana, mejor dicho, en la noche. Ya dependiendo de qué tipo de gónada, a qué tipo de gónada están ejerciendo efecto LH y FSH, vamos a hablar de dos células. A ver, delegado, Mota, Mota y Pulmón. A ver, ¿quién tiene el pulmón? A ver, ¿quién tiene los pulmones de la promoción? Creo que no me voy a sacar el trípode. Delega, ahí está, ¿ves? Ahí está el pelado. Papel higiénico, un trocito, profe, ¿ya? Y ahí no, a ver, Daniel, lo que Ahí sí, ya es momento del trípode. Ya, para mayor entendimiento vamos a hacer un resumen acá. Como Daniel nuevamente me ha pedido el favor de que no les deje las diapositivas. Eso me ha dicho Daniel. Sí, de nuevo. Cuidado con Daniel. Mira, ¿ves? Miren muchachos, miren. Ya saben que esto no es lo que parece, chicos, ¿no? ¿No es cierto? No es lo que parece. Entonces dijimos de que el eje es hipotálamo, hipófisis, gónada, o sea, la glándula. Y a partir de este eje dijimos que hay una célula glándula, ¿no es cierto? El eje hipotálamo, hipófisis, para el eje gonadal, o sea, para las gónadas, va a tener como principal hormona la hormona liberadora de gonadotrofina, esta, la GNRH, ¿no es cierto? Hasta donde se ha visto, vamos a ver en algunas diapositivas, el núcleo neuronal de estas hormonas todavía no está bien dilucidado, pero por lo menos conocemos de que hay, por ejemplo, como el sucra óptico y el acuato, tienen una relación indirecta. Y hay unas proteínas, las quisteptinas, las que van a regular estas zonas para la liberación de esta hormona. Lo cierto es que a nivel de la hipófisis va a estimular un grupo de células, las gonadótrofas, quienes van a ser responsables de producir LH y FSH. El asunto está acá, en la gónada. Si es una gónada masculina o si es una gónada femenina. Y no se hagan bolas, muchachos. Acá dos células juegan papel importante en ambos ejes. ¿Sí? Por ejemplo, en el eje gonadal masculino, ¿qué células juegan papel importante? Dos. Las células de cerdo y las células de no es SL por si acaso, porque es cuestión diferente. ¿Está bien? Y acá, ¿qué células juegan papel importante? Las células de la teca y las células de la. ¿Está bien? Células de la teca y células de la granulosa. Les repito, en ambos tipos celulares va a haber receptores para estas dos hormonas. Lo que va a suceder que va a predominar para uno de estos tipos hormonales. Por ejemplo, dijimos L con L, ¿no es cierto? Acá. S con S, acá. ¿Está bien? Y dijimos también de que si invierto la L, ¿a dónde este efecto? Acá. ¿No es cierto? Y acá, acá. Entonces, dependiendo del eje gonadal, femenino o masculino, vamos a hablar de dos tipos celulares. Otra cosa más, muchachos. El eje gonadal femenino, que es la gónada, va a estar constituido casi por tres elementos o tres tipos o tres áreas hormonales. ¿Sí? El primer grupo hormonal va a ser el folículo de grado, o sea, las células foliculares. Y es en estas células foliculares donde van a estar las células de la teca y de la granulosa.
¿sí? Estas van a ser responsables de producir ¿qué cosa? Estrógenos. Daniel, estrógenos. Ya, estradiol. Estrona. Estradiol. ¿Y estri? ¿Está bien? Estrógeno. ¿Está bien? ¿Qué más? Cuando hay liberación del óvulo, estas células foliculares se convierten en el cuerpo lúteo, que en realidad es un conglomerado de células, pero que no van a tener injerencia hormonal externa, sino más por el contrario, dependiendo de la maquinaria enzimática de estas células, estas van a seguir produciendo ¿qué cosa? Progesterona. Entonces, el cuerpo lúteo es la degeneración del folículo de Graham. Y acá va a haber un sinnúmero de células. ¿Está bien? Este sinnúmero de células va a ser responsable de producir ¿qué cosa? La progesterona. Y otras células que están en el estroma de la mama, en el estroma. Estas células del estroma van a ser responsables de producir, aunque no lo crean, testosterona. ¿Está bien? Entonces, dos grandes grupos de hormonas a partir de la glándula gonadal femenina. Los estrógenos, los progestágenos y la testosterona. El efecto de esta testosterona es mínimo, y va a depender también de la presencia de la enzima correspondiente para convertir estrógenos en testosterona. La aromatasa. Muy bien. Eso va a depender. Entonces, no va a tener mucha repercusión esta testosterona, pero sí se produce. Los que sí van a tener repercusión van a ser estas dos, esta y esta. Esta básicamente va a jugar un papel importante en el embarazo. ¿Para condicionar qué cosa? Para condicionar el endometrio. ¿De dónde? Del útero. Es esta hormona la que va a condicionar la vasculatura endometrial y las capas del endometrio para que pueda ocurrir una adecuada implantación del huevo óvulo. ¿Está bien? Entonces, ¿y esto de acá? ¿Para qué sirve? Mejor dicho, ¿qué pasa si no hay embarazo? ¿La progesterona qué hace? El pico de progesterona hace partícipe a los cambios que pueden ocurrir en el endometrio para afectar el ciclo menstrual. ¿Me dejo entender? O sea, es importante esto, tanto en embarazo como en no embarazo. En embarazo para sostener la implantación, en el no embarazo para regular el ciclo menstrual. En cambio, esta de acá es importante, sobre todo esta, el estradiol. ¿Por qué es importante? Porque este estradiol va a regular a este nivel. A este nivel. ¿Sí? El estradiol regula a este nivel. O sea, a la regulación de la liberación de hormona liberadora de hormonas. ¿Y qué más? Va a regular esta de acá. ¿Por qué? Porque el estradiol inicialmente va a jugar un papel, en los primeros 14 días del ciclo menstrual, un papel estimulatorio. ¿Para qué? Para que se formen picos de FSH y picos de LH. Y de los dos, el más importante es el pico de LH. ¿Por qué? Porque este pico de LH va a ser responsable de la ruptura del folículo de Graham, de tal manera que se libera el óvulo. En otras palabras, el pico de LH va a ser responsable de la ovulación. ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, dos puntos importantes para la regulación hormonal del eje gonadal femenino. Primero, ¿cómo se regula esta producción? Porque como sabemos, esta se regula en forma pulsátil. ¿Y de cuánto a cuánto dijimos también? Silencio. 28 días esto, pulso de 28 días. Te recuerdo, Daniel, dijimos que en el eje gonadal, a diferencia del femenino, a diferencia del eje gonadal masculino, hay dos contraposiciones. Uno, el ciclo menstrual, y otro, la pulsatilidad de secreción de genes reales. En el varón, lo que predomina es básicamente la pulsatilidad, porque el varón no menstrua. La mujer sí. O menstrua algún varón. María, ¿dónde estás? María, no te veo. Ah, ya está, María. ¿Los varones menstruan? ¿Tu enamorado menstrua? No, no es cierto.
solamente las mujeres. Y es lógico pensar de que efectivamente lo que va a regular solamente es esto. Estos pulsos de secreción. Y dijimos, para ambos los pulsos de secreción son de cuánto a cuánto. De RH. Dijimos, oscila de este rango a este rango. Cuando la frecuencia es más rápida es en este rango. Y cuando la frecuencia es menos, es este rango. Y cuando la frecuencia es más, produce LH. Cuando la frecuencia es menos, produce LH. ¿Cuánto era el rango? Sí, ¿cuánto era? ¿Cada cuántos minutos tienen esos puntos de secreción? ¿15? ¿60? ¿90? ¿Quién más? ¿Su nombre? Nicole. Ya te habías respondido, Nicole. Nicole, ¿de cuánto? No me decepciones, Nicole. Ya, muy bien. 90 a 120. Estamos hablando entonces de 1 hora y media a 2 horas. ¿Está bien? Listo, entonces en el eje oral tenemos que tomar en cuenta estas situaciones. ¿Sí? Lo que vamos a ver en las diapositivas, dibujitos que van a complementar lo que estamos diciendo. Ahora bien, doctor, esto es en una mujer adulta, pero una mujer no siempre es adulta. Claro, una mujer en etapas. A diferencia del varón, si bien es cierto, hablamos de la pubertad, yo me acuerdo que hablamos de Daniel cuando era a los 8 años y después que pasó a los 13 años, se dio con la sorpresa de que amanecía con la tusa mojada y con los manos en un recinto, ¿no es cierto? En la mujer ocurre algo parecido, pero de un modo diferente. ¿Sí? En la mujer tenemos que evaluar 3 aspectos: la adrenarquia, la telarquia y la menarquia. Repito, adrenarquia, telarquia y menarquia. Doctor, ¿y eso se come? ¿Qué cosa es esa tontería que nos está diciendo 3 cosas? Lo que pasa, chicos, es que la niña pasa a ser pura. ¿No es cierto? María, ¿qué características saltantes tiene una mujer pura? Aparece el botón mamario. Ya, glándulas mamarias. No aparece, aumentan de volumen, porque siempre los han tenido. ¿Qué más? Aumento de volumen. Entonces, ¿qué hormona crees que está estimulando todo ese proceso que me estás mencionando? ¿Hormona de? Crecimiento. ¿Está bien? Y si hay crecimiento, ¿qué cosa necesitamos? Estabilizar el metabolismo. ¿No es cierto? ¿Y qué hormona estabiliza el metabolismo? Delegado. Las hormonas tiroideas, pero antes de eso, estamos hablando de hormona de crecimiento, estamos hablando de hipófisis. ¿Qué hormona en hipófisis regula ese metabolismo? La hormona estimulante de tiroides. ¿Está bien? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra hormona se está estimulando? La producción de proopio melanocorticotrópico, a predominio de ACTH. ¿Está bien? Hormona adrenocorticotrópica. Doctor, y si usted nos está mintiendo, si bien es cierto esa evidencia de todo eso, ¿cómo esto se refleja fisiológicamente en el organismo? Esto, chicos, va a dar al lugar la adrenarquia. ¿Y cómo es eso, doctor? ¿Cómo se da la adrenarquia? La adrenarquia se va a dar con desarrollo del vello pubiano en axilas y periferia genital. Desarrollo del vello pubiano. ¿A qué edad? No le voy a preguntar. Pero en promedio inicia a los 9 años. 8 años. Pero doctor, eso es la manifestación. Pero 1 o 2 años antes se ha ido condicionando los movimientos. ¿Está bien? La adrenarquia. El otro que dijimos, ¿cuál era, Daniel? La adrenarquia, ¿qué más venía? La telarquia. ¿Y la telarquia qué cosa era? El desarrollo mamario, lo que nos ha dicho María, desarrollo mamario. Pero ¿qué tenemos que ver en desarrollo mamario? Lo que tenemos que ver es crecimiento del botón mamario, crecimiento, pigmentación de la areola y también aumento de
masa mamaria en este proceso. ¿Y el otro Daniel cuál era? La menarquia. ¿Y qué es la menarquia? La primera menstruación. La primera menstruación. Y acá un detalle importante. En el primer año de menstruación, aproximadamente el 90% de los procesos menstruales, de ciclos menstruales que se dan en ese año van a ser anovulatorios. No, o sea, no liberan óvulos. El 90%. Pero ahí me da, doctor, un momentito. Yo tengo una compañera que cuando estamos en colegio, a los 13 años se ve embarazada. Sí, pues, porque hay un 10% de que se dio. ¿Está bien? El 90% en este año, el ciclo menstrual es anovulatorio. Y solo el 10% es ovulatorio. Y ya dijimos, ¿por qué se da la ovulación? Por el pico de L. ¿Está bien, chicos? Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Ya para esto hay scores, hay índice de Tanner, donde se ve el crecimiento, por ejemplo, del botón mamario, el crecimiento de la masa mamaria. Pero fisiológicamente y hormonalmente se ve estos cambios. ¿Entendido? Y finalmente, chicos, finalmente, doctor, ¿qué hace esto y esto acá? En la pubertad y en el estado. Tenemos que considerar 4 aspectos en la vida. Primero, crecimiento. Segundo, reproducción. Tercero, genitales externos, que sean funcionales. Y cuarto, posmenopausia. Esos son puntos importantes que se tienen que evaluar. Y hormonalmente hay cambios. Entonces, ¿cómo repercuten estos dos juegos de hormonas en este nivel? Ustedes, la mnemotecnia es esta, chicos. Estrógenos viene de E, evalúa la estructura. ¿Sí? Progestágenos, evalúa qué? Evalúa función. ¿De qué estructuras? Básicamente de mama y de genitales. En genitales, ¿qué encontramos? La vagina, también encontramos el clítoris, también encontramos el meato urinario, y además podemos acá sumar el útero. El útero. Y esto de acá, función, también mama, si es funcional. ¿Qué más? Genitales, sobre todo a nivel vaginal y a nivel de útero. A predominio vaginal. ¿Por qué? Porque ahí el estrógeno, por ejemplo, a nivel de vagina, ¿qué cosa nos va a dar? Una condición importantísima. Una condición importantísima. ¿Qué cosa? Aumenta los hidrogeniones en el medio. Mejor dicho, disminuye el pH. Convierte el medio vaginal en un medio ácido. Y posteriormente ya una vez, que cuando esta acidez disminuye, ¿sí? O sea, se tiende alcalina, puede haber patologías, ¿no? Infecciones recurrentes. Pero miren, ¿desde dónde se está condicionando esto? ¿Está bien? Sí. Pregunta, chicos. En líneas generales, vamos a ir viendo más detalles acá. Datos, montos, vamos a ver dos clases en una. Vamos a ver la generalidad del eje horadal femenino y vamos a ver el ciclo menstrual. He tratado de ser lo más conciso y lo más preciso, a pesar de que hay un montón de diapositivas. ¿Sí? Ya, preguntas. ¿Entendido? ¿Delegado? Ninguna. ¿Todo bien? Sí, ahora sí la luz. Dime. También me darás, por acaso. A ver, tú que eres experto en ese grupo, la pregunta de tu compañera, doctor, ¿el semen es alcalino o ácido? ¿Por qué? Es un nido loco. Sí. ¿No es cierto? Porque si fuera ácido, ¿qué pasaría? No podría. Claro, las negras es más ácido. ¿Y qué pasaría? No había condición adecuada para que las reproducciones sobrevivieran. ¿Y qué más había? Sumada a la fricción que genera ella, daño y laceración, y heridas. ¿No es cierto? Sí, tiene que resultar. ¿Sí?
No miro. Sigamos entonces. ¿Qué pasó? A ver. A ver, ¿quién es el tecnólogo? ¿Qué pasa? No puedo ¿Quién gritar. es el tecnólogo? Marcelo, Marcelo. Había Marcelo. Ah, ¿qué le ponemos a Marcelo? Cae de risa. Yo creo que sí. Tú grabas eso, güey, no me quedo. Se cae. Pero hay que grabar, pues. Ya.